Buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer a Gemad la ocasión que me da de participar en este ciclo de conferencias sobre la didáctica de la matemática, en educación matemática, y quiero presentarles la contribución que yo les voy a hacer hoy sobre el humor como recurso didáctico en el área de educación matemática. Cuando en el año 2000 estuve en una estancia en Bogotá, participando en Asocolme, conocí a Aleida. Aleida es este personaje de Blado que entonces descubrí en una revista en el hotel donde me alojaba y lo hojeé porque me interesó el que aludía a matemáticas en una historieta humorística de carácter puramente ajena a las matemáticas. Naturalmente, al hotel aquel le robé la revista, me la traje a casa para coleccionar esta viñeta que junto con otras completa mi colección de muchos chistes sobre matemáticas. Y me interesan estos chistes porque si los miramos con detenimiento, observamos que Blado o Aleida hablan del triángulo sentimental. ¿Triángulo sentimental por qué? Porque en realidad, si se refiere a una relación habitual de un hombre y dos mujeres, hay que considerar que las relaciones no son triangulares. El tercer lado del triángulo no creo que sea igual que los lados de los otros dos lados. Bueno, esto del triángulo sentimental es complejo, pero hay por lo visto toda una geometría de los sentimientos que encontré en esta página que aquí figura y que bueno, pues pueden mirar para completarla. En cualquier caso, lo que muestra es cómo los humoristas emplean matemáticas. Pues bien, a partir de esto se continúa con mi idea que quiero exponer en esta conferencia y que se resume en el argumento de que las matemáticas aparecen frecuentemente en el humor y, por tanto, el humor se convierte en un recurso didáctico interesante para la educación matemática. Para presentar este argumento voy a hacer un recorrido por dos partes. En primer lugar, les voy a presentar una argumentación de por qué me ha interesado el humor. ¿A qué viene el que pase a ocuparme de algo aparentemente tan alejado de las matemáticas como es el humor? Y en segundo lugar, veremos cómo se puede explotar el humor con intención didáctica para la educación matemática. Para comenzar, en la primera parte, vamos a ver una evolución desde las intuiciones que dieron lugar a esta idea a la forma en que se ha ido consolidando a través de apoyos teóricos y de formulaciones parciales. Mi familia es muy numerosa, somos 8 hermanos, y en mi casa era muy frecuente la utilización del humor para poder comunicarnos fácilmente entre nosotros. Mi padre, que es el que figura en la fotografía, nos educó con buen humor. Por ejemplo, cuando él se jubiló, se retiró, acabó su vida profesional, decía esta frase: tras haber explicado física teórica, de jubilado, lo mejor que hago es el burro y el zángano. Lo que no nos decía es que lo hacía muy bien, pero en papiroflexia, en el cual era un experto muy destacado. Como ven, el humor era una manera de comunicar. Aquí en la foto que estamos los 8 hermanos, he visto que todos estamos riéndonos, menos el pequeño de los niños, que parece que nos está contando algo. Era el que nos hacía reír a todos. Y desde luego el humor formaba parte de nuestra vida y los tebeos y las revistas de cómic formaban nuestro comienzo de la lectura. Con estos precedentes, mi sorpresa fue que estando ya trabajando de profesor en la universidad y trabajando un tema como es con los conceptos de los números, los cálculos, encontré que las revistas de cómic a las cuales seguía siendo aficionado me daban información y suministraban viñetas que me ayudaban a comprender y a exponer mejor los argumentos. En este caso, la revista Víbora, que es una revista semanal que existía en España, ya se ha perdido, me aportó un chiste del gato filósofo, que es el mismo personaje que aparecía en la portada de la conferencia y que se compone de 3 viñetas, como en este caso. Para que el humor se perciba con más intensidad, me he permitido dividirlo en las 3 viñetas y presentarlo de manera separada.
El gato filósofo nos dice: sí, es posible iniciar al niño en el cálculo mental mediante calculadoras electrónicas. 2 calculadoras electrónicas más 3 calculadoras electrónicas igual a 5 calculadoras electrónicas. Y luego compruebo con una calculadora electrónica que tenía entre las que tenía en la mesa. Esta historieta fue el germen de del comienzo de la intención de utilizar el humor como recurso matemático, porque estando trabajando en la universidad sobre el concepto, los distintos elementos del cálculo, me encuentro que en una sola viñeta resumen el contraste entre las formas de cálculo, no solo mental y con calculadora, sino también el cálculo manipulativo, y además presenta una especie de dependencia entre ellos que no deja de ser sorprendente. Los autores de los que era un devoto, como es el caso de Quino, también empleaban el humor. De hecho, la primera comunicación que elaboré se refería a Mafalda y el humor y las matemáticas. En este caso, fíjense, Felipe está rodeado de números, pero lo más interesante es que los números no tienen todos la misma función. En los 3 primeros casos se tratan del número empleado como un código que podía sustituirse por otros símbolos cualquiera. Sin embargo, en los 2 últimos casos habla del número como medida, aunque habría que entender qué significa esa medida. En cualquier caso, Felipe se encuentra rodeado de números y por eso se queja. Britton y Bello, en un libro de matemáticas mexicano, utilizan esta preciosa viñeta en la que representan con mucha mayor claridad el número decimal periódico indefinido, que lo hacen a través del sombrerito o la raya que colocamos encima. Todos estos nos hacen ver que la representación gráfica, el humor, son elementos evocadores que ayudan en la educación matemática. Pero además encuentro que hay muchos libros de matemáticas que están en cómic. Aquí aparecen algunas fotos de algunos de los que yo conocía. El lenguaje de los cómics es útil para exponer y divulgar la matemática. Es muy destacable la colección de cómics que editó Ian Stewart, redactor de la revista de Scientific American de la sección de matemáticas, quien dibuja como unos personajes, nos retrata elementos de las matemáticas actuales. La colección de Jean-Pierre Petit, propia, hecha por el autor en la editorial Belin, es también de gran interés y se puede encontrar actualmente en las páginas web. La profundización teórica se complementa con textos que trabajan el papel de la prensa, el cómic, en la enseñanza. Aquí aparecen algunos de ellos. Es decir, esas ideas que yo intenté empezar, me di cuenta que no eran originales y que había gente que estaba trabajando en la misma línea. La cosa se profundiza más o se reafirma cuando encontramos que los ejemplos que emplean los matemáticos y los lógicos son generalmente de una gran riqueza humorística. Y es que el humor está ligado al ingenio, y las matemáticas y las lógicas necesitan el ingenio. De esta manera se van concretando las intuiciones. Hay muchos humoristas que utilizan y hablan de matemáticas. Hay libros de matemáticas que emplean humor, lenguaje gráfico. Hay profesores y matemáticos que crean humor. Y, como decía el libro de Miguel de Guzmán y de algunos otros compañeros, los matemáticos no son siempre gente seria, como pone en los siguientes ejemplos, donde en el NCTM de los americanos encontramos libros de texto sobre matemáticas y humor o los papeles que hemos encontrado en otros ámbitos. Pero claro, las intuiciones necesitan afianzarse. Para afianzarse debemos de profundizar haciéndonos preguntas sobre los elementos que estamos considerando. ¿Qué es el humor y qué papel puede desempeñar en los procesos comunicativos? Y en concreto, ¿cómo utilizarlo en la enseñanza? El papel del humor en psicoterapia es ampliamente conocido. Las sesiones de risoterapia complementan una serie de líneas de trabajo en las cuales se consideró que el humor era una buena terapia.
Freud, de hecho, nos habla del humor actuando sobre el inconsciente. Y Wacławicz, un polaco afiancado en Estados Unidos, destaca el papel del humor como un agente favorecedor del cambio. Quedémonos con esta idea, cambio. Si miramos esta historieta, que es de origen africano, es de la Costa de Marfil, como se ven en los rasgos de los personajes, es de un personaje que se llama Yao, aparece un profesor y un alumno. El alumno en la pizarra escribe x igual a 3, x pertenece a r. Esta es una forma de expresar la solución de una ecuación en el lenguaje que utilizan también la didáctica de origen francés. El profesor pregunta, ¿qué representa eso que has escrito en la pizarra? Que lo he hallado. ¿Que has hallado qué? ¿Un resultado? Es decir que ya está, que tenemos la x. ¿Qué quieres decir con que tenemos la x? ¿Que tenemos un valor? ¿No? ¿Pero para qué? Pues no sé, para un problema. Esta historieta, que más que humorística es realista, nos muestra un problema que nos enfrentamos con la enseñanza del álgebra. Y es que los alumnos ven en el álgebra un procedimiento del que tienen que aprender una serie de técnicas para llegar a un resultado. No se sabe para qué. El problema se plantea cuando los alumnos no tienen capacidad para comprender el álgebra o tienen dificultades, en cuyo caso el cambio de tipo 1, que llamamos, es lo que Wacławicz llama más de lo mismo, y con demasiada frecuencia lo que el alumno hace y el profesor estimula es que el alumno siga repitiendo técnicas para llegar a aprender esa técnica que se llama álgebra. Aprender ecuaciones se identifica como dominar una resolución mecánica y lo que ayudamos o estimulamos es que el alumno aprenda tareas rutinarias para complacer al profesor y por tanto no tiene por qué entender las preguntas. Él ha hecho lo que se le ha pedido. El cambio, en este caso, parece que debe ser de no saber una técnica a dominar la técnica. Cuando solo ocurre un cambio como este, puede ocurrir algo como lo que retrata Frato en esta historieta. Frato es un pedagogo italiano, Francesco Tonucci. Tiene la habilidad de transmitirnos sus ideas a través de viñetas. En este caso, presenta a un adulto y a un niño. El adulto dice: niños, los tomates crecen en plantas, en matas, en el campo. El niño, la expectativa que tenemos como profesores, como padres, es que el niño interprete esto apreciando una imagen de los tomates en las matas. Por desgracia, el niño puede encontrarse con esta situación. Si la única manera en que ha visto los tomates han sido en latas, creerá que son las latas las que están colgadas de los árboles. El cambio de tipo 1 no altera las expectativas del alumno, sino que le ayuda a repetirlas de la misma forma, aunque mejore en algún sentido. El apoyo, lo que pretendemos con la educación y deberíamos procurar, es lo que llamamos un cambio de tipo 2. Es un salto a una posición distinta, no esperada por el sujeto que realiza el cambio. Wacławicz nos dice: precisamente porque el golpe de ingenio, el chiste, se alza por encima del sentido y de la lógica de una determinada concepción del mundo, sacude el orden de cualquier mundo y puede convertirse en un instrumento del cambio. En el caso de la enseñanza del álgebra, nuestra idea para conseguir el cambio 2 sería que el alumno perciba la ecuación como una herramienta para resolver problemas, aunque para ponerla en marcha lo haga como pueda, por tanteo, ensayando, cometiendo errores, pero en cualquier caso procurando romper la expectativa de que el álgebra es solamente técnicas de resolución. La educación debería pretender un cambio 2, y para procurar este cambio de ruptura de las expectativas requiere recursos evocadores, y el humor puede ocupar un papel importante en esta línea. De hecho, el humor, en una de las concepciones, se basa en presentar varias formas de ver las cosas. El Comedy Research Project nos hace
esta fórmula, curiosamente emplea las matemáticas para expresar el humor, en la que muestra que la gracia, lo que provoca la risa, la sonrisa en un chiste, en una situación humorística, es directamente proporcional al factor de sorpresa e inversamente proporcional al número de juegos de palabras, con un elemento añadido que es la comicidad del momento. Todos sabemos que el humor se produce más fácilmente cuando estamos un poco dispuestos en un ambiente distendido, y si estamos alegres, mejor aún. Hay un elemento importante que queremos destacar, el factor sorpresa. El humor sorprende al lector y eso ayuda a romper expectativas. Por eso vamos a considerar que el humor se basa en las siguientes 3 etapas. Una presentación de una premisa familiar. Si el receptor del mensaje humorístico no conoce el ambiente en el que se produce, difícilmente puede entender la situación. A partir de esa situación, de esa premisa familiar, el interlocutor, el receptor, saca unas consecuencias lógicas que el que relata el chiste, la situación humorística, la rompe mediante una conclusión inesperada, pero que tenga cierta aceptabilidad. El humor que presenta conclusiones inesperadas que no tienen relación con las premisas presentadas es un humor propio de situaciones, de ambientes lúdicos, de situaciones de fiesta, y esos no son los que destacamos en esta conferencia. Veamos ese ejemplo en un chiste clásico. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? El chiste clásico termina diciendo que infinito se seca. Este chiste que he presentado, trabajado con profesores, he apreciado que no todos comprenden el significado. Y aunque contar y explicar un chiste es romper el encanto, me voy a permitir analizarlo utilizando los elementos que he considerado en lo anterior. En la situación planteada hay una premisa, x tiende a infinito. Si el receptor es alguien que conoce matemáticas, pensará en la consecuencia es que se obtiene un límite. Sin embargo, la conclusión inesperada es que infinito se seca. Para muchos, no entendían qué relación hay entre una cosa y la otra, por tanto, parecía disparatada. Sin embargo, no es disparatada, porque encierra una lógica lateral, y es que el verbo tender tiene 2 sentidos. El tender puede ser transitivo o intransitivo. Tender hacia, tender a algo. Por ejemplo, tender hacia queda reflejado en esta viñeta de un libro de matemáticas que emplea una imagen alegórica a un cohete para representar una función y ver cómo un límite tiende a infinito. Sin embargo, en esta otra historieta, X es un objeto, una persona, perdón, un ser animado que está tendiendo la ropa para conseguir que se seque, y entre la ropa que tiende en el infinito. Como ven, este chiste nos ayuda a los profesores a entender que la palabra tender no tiene siempre el mismo significado. Por tanto, el chiste, el humor, nos ayuda a la comunicación entre educadores matemáticos. Concretamos entonces que el apoyo teórico nos lleva a ver que el humor puede ser y se está utilizando como agente de cambio, especialmente en psicología, en psiquiatría. Que hay un gran campo de estudios lingüísticos que se interesan por los mensajes humorísticos y que el humor también se utiliza como agente educativo a partir de diversos textos y trabajos elaborados. Eso nos lleva a poder formular la intuición que se ha concretado a través de los trabajos de profundización. Nos ha llevado a plantear diversas exposiciones de chistes matemáticos, a escribir artículos de propuestas de enseñanza, de profundización en el humor, de detectar el humor en algún autor, etc. En general, hemos utilizado una relación entre 3 elementos: el humor, el lenguaje gráfico y las matemáticas. Y fruto de ello han sido la aparición de 2 libros sobre esta línea de trabajo.
Como consolidación, en la situación actual, estoy manteniendo la colección que ya va por más de 8.000 chistes que tienen que ver con matemáticas. Me planteo seguir almacenando, aunque tengo que reconocer que no puedo hacerlo con la misma intensidad, a ir clasificando los chistes por funciones que desempeñan las matemáticas en ellos, a elaborar artículos y comunicaciones, contactar organismos que estudian el humor, como el IHS, Estudio Internacional de Estudios del Humor, o la Universidad de Alcalá de Henares en España, donde hay un aula, Humor Aula, o a trabajar en trabajos dirigidos como la dirección de la tesis Permitido reír, estamos en clase, el aprendizaje de la estadística a través del humor, que dirigí o codirigí a la profesora, doctora actualmente, Mónica Guitar Coria, de la Universidad de Mendoza en Argentina. Con esto he creído que se había podido presentar una breve síntesis que justifique por qué me posiciono en el humor y lo relaciono con matemáticas. Pasemos a la segunda parte, en la que veamos de qué forma se puede explotar el humor con intención didáctica. Para ello, mejor comenzar con un ejemplo. Esta viñeta de Chris Brown, de un personaje que, según la traducción que se haga en cada país, se ha podido llamar Olaf o Olaf, el vikingo, presenta una situación para dirigirla a cualquier público. Dice Olaf: a la de 10 cargaremos contra el enemigo. Empieza a contar, chiripa. Y empieza chiripa. 1/3, 2/3, no, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 1, 1 y 1/8, 1 y 2/8, 1 y 3/8, etc. Como ven, una situación humorística planteada a otros, a personas no necesariamente matemáticos, pero en las cuales utiliza un recurso matemático bastante interesante. Pues bien, para emplear el humor en el aula, propongo un esquema compuesto de dos partes. Una primera que llamo fase analítica, en la cual se trata de estudiar el chiste, la situación humorística, describirla en todos sus elementos. En este caso, y atendiendo a que las categorías suelen ser estas, se trata de describir la situación, la consecuencia que cabe esperar de la situación planteada y la salida inesperada. En este caso, por ejemplo, la situación que se plantea es una situación de conteo, contar. La situación de contar puede tener distintas funciones. Generalmente está asociada a la idea de determinar cantidad de objetos, pero también se asimila y se utiliza para marcar ritmos o para marcar esperas. Es el caso de aquí. Es un conteo para marcar espera. Estando a punto de presentar esta conferencia, ayer encontré en la red una historieta que ha mostrado un ejemplo clarísimo de la numeración para marcar espera, y la he traído para completarlo. Al menos en España, el juego del escondite consiste en que un niño aguarda mientras los demás se esconden y posteriormente pasa a buscarlos. Para dejar tiempo a que los demás se escondan, empieza a hacer un conteo de números hasta 10, 100, 1000, según la edad y la importancia y las expectativas. En el caso de los caracoles, y dada en la lentitud de su desplazamiento, en este caso necesita contar hasta, no lo sé, pero ahí el primer número que aparece es 45.372.964, 45.372.965, etcétera, etcétera. Bien, la situación es conteo, pero para marcar espera. La consecuencia esperada es que en ese conteo se utilicen los naturales, como hace el caracol. Sin embargo, en el caso concreto que observamos, aparece un uso de los racionales con intervalos no de 1/3, como pone en la diapositiva, sino 1/8. Pues bien, una vez descrito qué ocurre en el chiste, podemos pasar a su explotación didáctica profundizando en los conceptos matemáticos puestos en juego. En este caso, dos apartados.
¿Cuáles son los elementos de la salida inesperada y en qué grado son válidos? Y por último, completemos esos conceptos, busquemos nuevas viñetas, nuevas situaciones, inventemos cosas nuevas. En este caso cabe estudiar, por ejemplo, y clarificar que el conteo exige naturales. Ante la indagación sobre si se puede contar con racionales, podemos llegar a situaciones complejas. Una pregunta que recuerdo hacíamos en clase para diferenciar los conjuntos numéricos era estudiar si los racionales se podían emplear para numerar las páginas de un libro. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes, qué posibilidades? Estudiar esas cualidades en situaciones reales puede ayudar a comprender, por ejemplo, la densidad de Q. O también el que en la forma de comprender los números racionales hace que los alumnos delimiten su extensión. Por ejemplo, se puede llegar a contar con un conjunto numerable de Q como el que plantea Chiripa. Suponiendo que Chiripa tarda una décima de segundo o medio segundo en decir cada número, un segundo, para tenerlo más fácil, ¿cuánto tiempo tardaría en contar hasta 10 empleando su estrategia? ¿Y no lo podríamos hacer al revés? Sí, suponiendo que Chiripa quiere retrasarlo de manera que tarde media hora, ¿con qué intervalo debería tomar el conteo racional para poder llevar a cabo su expectativa? Como ven, se puede plantear un problema interesante a partir de una situación creada en una situación humorística que, debidamente presentada, debiera dar lugar a una situación más fácil de contemplar y de poner en marcha con los alumnos. Pero podemos además completar conceptos, buscar nuevas viñetas, podríamos profundizar en las características de las racionales, de los enteros, llevar a ver que las diferencias entre los naturales, enteros, racionales, no solo se limita a los números que participan, sino a las características y a los papeles que pueden desempeñar en los problemas de la vida ordinaria. Y concretamente el papel del conteo. Aquí he mostrado el conteo para espera. Podríamos hablar el conteo para cantidad, pero también podríamos hablar el conteo para ritmo, como hay en otras situaciones y en viñetas que no he traído al caso. Para mostrar ejemplos, más allá de este que acabo de poner, sobre la explotación didáctica del humor, he aprovechado un análisis que realicé sobre las categorías de chistes matemáticos. Cuando se coleccionan chistes matemáticos, hay momentos en que hay que clarificar a qué se llaman chistes matemáticos. Pues bien, eso lo tuvimos que hacer cuando quisimos elaborar una exposición de chistes matemáticos. Y en ese momento apareció esta caracterización o clasificación que aquí tenemos. Llamamos chistes matemáticos aquellos en que los humoristas emplean explícitamente las matemáticas en chistes, en situaciones que generalmente son contextualizadas porque requieren a las matemáticas para afrontarlas. Otros hablan sobre conceptos matemáticos, como quien dice, se ríen de los conceptos matemáticos. En otros casos utilizan símbolos más que elementos matemáticos de alto nivel. Se ríen de los símbolos o emplean los símbolos en sus elementos comunicativos. Una cuarta categoría es muy subjetiva y se refiere a aquellos chistes que sugieren matemáticas porque emplean procedimientos que a los que tenemos disposición a percibir matemáticas en el entorno nos lo sugieren. Y por último, y esa es más evidente y muy numerosa, aquellos chistes que hablan sobre las enseñanzas de las matemáticas y no siempre bien. Veamos con qué función puede explotarse chistes de cada una de estas categorías. Los primeros son chistes que utilizan las matemáticas porque las requieren, porque la situación que presentan, que tiene una función diferente, en muchos casos contar la actualidad, requieren emplear matemáticas. Pues bien, una de las formas en que podemos utilizar esos chistes es aprovechar las situaciones para plantear problemas, porque ya vienen los problemas planteados en ellos. En otros casos, nos permiten detectar errores que la sociedad comete con cierta frecuencia
cuando habla de matemáticas. Veamos dos ejemplos. Esta historieta, de origen americano, estadounidense, me pareció especialmente evocadora. Ha llegado la hora de convertir el baloncesto en un reto. Como ven, pretenden que el balón tenga forma cúbica y el aro tenga forma cuadrada. El reto es complejo, pero nos da oportunidad de profundizar por qué es tan complejo, qué hace que el balón esférico y el aro circular sean más fáciles para el baloncesto. Pues bien, a partir de esta viñeta podemos crear actividades de clase a partir de preguntas como esta. ¿Qué elementos geométricos aparecen y con los que se relaciona la viñeta? Y profundicemos en ellos. ¿Cuáles son las características de estos elementos geométricos? Porque si hablamos de baloncesto y aunque no aparezca, se alude al círculo, se alude a la esfera, aunque en este caso se incorpore el cuadrado y el cubo. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la forma del balón? El profundizar en este campo, en esta tercera cuestión, no es fácil. Analizar las razones por las cuales es más sencillo un procedimiento que otro se puede terminar en una parte empírica, encesta menos, bota peor, pero debería profundizar al grado en el que los alumnos estén capacitados para percibir lo que pregunta a continuación, las regularidades. ¿Cuál es la diferencia de regularidades entre los planos y ejes de simetría de una esfera, un círculo, con respecto a un cubo y un cuadrado? Y estudiar por qué el bote es más regular en la esfera, por qué es más sencillo encestar un balón esférico en un aro circular, etc. Se puede ir más allá y me permitía plantear este problema que supone una generalización a partir de los datos anteriores. Supongo que todos conocen el juego infantil que consiste en introducir piezas a través de un agujero del cual tenga una forma que permita hacerlo. Pues bien, suponiendo que planteemos a los alumnos ayudándoles a que recuerden cuando ellos jugaban con estas figuras, le podemos preguntar y pedir que razonen cuál de las parejas es la más fácil y cuál serían las que consideran más difíciles. Estudiar esto significa detenernos en cualidades de las piezas y estudiar las posiciones que hay que adoptar para hacer que pasen al otro lado. Como ven, un chiste nos ha dado lugar a una profundización en las cualidades de las formas que va más allá de aprender nombres. En esta viñeta de un libro dedicado a los métodos de evaluación se plantea un problema muy grave que por desgracia en la sociedad se utiliza a veces con intención malévola. El profesor, dirigiéndose a los alumnos, le dice: y por tanto en el próximo examen quiero ver a todos por encima de la media. ¿Es posible que todos estén por encima de la media? Profundizar en esta frase, analizar si es posible, enunciarla de manera que lo sea, buscar propiedades de la media para justificar todas estas cosas, es una actividad de la enseñanza de las matemáticas de un cierto nivel educativo que ayuda a comprender el papel de las medidas de centralización más allá de aprender un procedimiento de cálculo. Decía que se interpreta este chiste con afán malévolo porque no es extraño que en algunas empresas se utilice la media de la valoración que se hace de los empleados con intención de seleccionar a quién despedir. Y es que habría que analizar si lo importante es la media y la posición respecto de la media o el valor de la media en relación a la calidad esperada y por tanto el valor de cada uno de los participantes. He puesto dos ejemplos de situaciones en las cuales las matemáticas forman parte de los chistes, pero hay más. Se puede utilizar en estos chistes donde se utilizan las matemáticas para completar chistes, o bien para proponer chistes nuevos, o para buscar chistes relacionados con conceptos. Veamos algún ejemplo.
Este chiste de John Hart, que ha fallecido, pero que el hijo continúa con la tira, aprovechando antiguas y con nuevas, lo sitúa en Before Christ, antes de Cristo. Los personajes son seres antediluvianos y están inventando el mundo. Y ahora ha inventado la rueda cuadrada, ha mejorado la rueda. Ha mejorado la rueda. ¿En qué consiste la mejoría? Y ahí podríamos abrir. Que los alumnos nos cuenten. Las formas tienen propiedades y a veces inesperadas. Por tanto, ¿qué mejora la rueda cuadrada con respecto a la redonda? ¿Qué propiedades tiene el cuadrado que no tiene el círculo en relación a la función que van a desempeñar o en relación a otro? Como ven, aquí cabe plantear esta viñeta para que los alumnos den sugerencias sobre ideas y aprovechar esas ideas, independientemente de lo que nos diga John Hart, que por cierto, lo voy a poner. Dice que la rueda cuadrada tiene la ventaja de que no puede rodar sola. La serie de historietas sobre la forma de las ruedas continúa con ruedas triangulares o de otro tipo, pero vamos a pasar a otras cosas. Es muy conocido el chiste que a la pregunta ¿cuál es el animal que tiene un número irracional de ojos? Responde que el piojo. El piojo sería expresado tal como aparece en esta representación que hizo un amigo de este chiste, que normalmente es verbal, querría decir pi veces un ojo. Bueno, generar chistes a partir de situaciones similares es complejo, pero hay que meterse en faena. A mí se me ocurrió este otro. Un piojo cuadrado es un insecto que tiene la misma superficie que un círculo de radio un ojo. Fíjense que ahí empleo una serie de elementos matemáticos que forman parte de nuestro currículum de enseñanzas en las que impartimos. Animo a que se inventen chistes, a que pongan imágenes a chistes, a que sean los niños los que inventen chistes también. Otra segunda parte son aquellos chistes que hablan sobre conceptos matemáticos, pero no necesariamente en situaciones significativas, en aquellas en las que las matemáticas tienen función, sino por lo inesperado, por lo habitual, por lo pintoresco de los términos matemáticos. Pues bien, podemos estudiar qué significado matemático tienen los conceptos y ver hasta qué punto tiene razón de ser el autor que los ha utilizado. O podemos crear chistes con respuestas de los alumnos, o podemos convertirlos en carteles, o podemos ampliar el vocabulario. Veamos algunos ejemplos. En este chiste de Sendra, Matías habla de lo que es un número primo. Dice Matías, ¿qué es un número primo? Aquel que no es divisible. Matías, ¿qué es un número primo? Pregunta la maestra. Aquel que no es divisible por otro, salvo el 1. Muy bien, ¿algo más? Tengo un primo que calza el 36, divisible por 2, 3, 4, 6, 9 y 12. ¿Y? ¿Será primo? Matías. Dice, sí, creo que es primo, porque la madre le compra el 37 para que cuando crezca, y el 37 es primo. Fíjense que aquí utilización del número primo o no es tan importante porque estamos en una situación escolar, pero hace un juego entre la significación de la palabra primo que lo podemos aprovechar. Y de hecho, podríamos estimular a los alumnos a que busquen los significados de la palabra, a que inventen definiciones de números que sean familiares, amigos, números hermanos, pero podían inventar números hermanos, números padres, números cuñados, y que inventen chistes sobre este tipo de números. De esa forma, estimularemos a que las matemáticas sean menos serias en el mal sentido de la palabra, menos aburridas. Una situación pintoresca fue cuando un alumno contestó a la pregunta ¿qué es un polígono cóncavo? Diciendo que un polígono cóncavo es aquel que tiene algún ángulo deprimido. Más allá de la respuesta, de la simpleza o de la expresión, yo creí reconocer en esta respuesta ideas evocadoras. Y por tanto se me ocurrió por lo menos ponerle dibujo. Y lo primero que se me sugirió fue esto. La persona deprimida tiene unos gestos de boca y ojos que desde luego dan lugar, o sugieren al menos, polígonos cóncavos.
se puede continuar la línea. De chistes carteles he traído este entre otros. Es un chiste de Brito y Bello, de un libro de matemáticas, en el que utilizan un personaje extraño, una especie de cuervo, pero evidentemente lo sitúan con unas tablas de la ley, con lo cual el gesto del personaje y la frase muestra que no dividirás entre cero. Es un precepto tan importante en el terreno de las matemáticas como lo es los mandamientos para la ley de Dios entre los cristianos. Chistes de este tipo podríamos ampliar. Por ejemplo, en un libro de matemáticas encontré una alegoría a los tipos de indeterminaciones de los límites que se podía convertir en un cartel para colocar en la sala de clase de las aulas de bachillerato. Pero también podíamos tener, por ejemplo, viñetas de Perich, Jaume Perich, un humorista español ya fallecido, que hizo bastantes alusiones a la geometría sobre los poliedros regulares o sobre las medidas estadísticas, tal como he mostrado antes. Hacer y plantear chistes carteles, bien sea por los alumnos, bien sea por el profesor, bien sea porque los alumnos lo sugieren, bien sea porque nos sugiere la idea y buscamos la forma de representarlo, puede ser interesante para mantener en la mente de todos la frase o la idea que se quiere transmitir. Ampliar el vocabulario matemático y reírnos de las matemáticas es bueno. Este chiste de John Taves, que es un humorista americano que utiliza con mucha frecuencia las matemáticas, es interesante. Los griegos, viendo a Pitágoras explicarle su teorema correspondiente, le dicen: puede que sea cierto, Pitágoras, pero todo el mundo se va a reír si tú llamas a eso hipotenusa. Esto nos da lugar a preguntarnos qué significa hipotenusa, pero este chiste, por lo menos leído en España, y dado que a los restantes lados del triángulo los llamamos catetos, que para nosotros tiene una connotación jocosa para referirnos a los habitantes de pueblos muy pequeños, desde luego resulta muy apropiado para que mostremos que los términos matemáticos son susceptibles de reír, de buscar significados y de interpretarlos correctamente. Aquí podríamos plantear cuestiones sobre a qué alude el chiste, enunciar el teorema, indicar los términos, buscar la definición y construir frases graciosas empleándolos. Entre los chistes que emplean símbolos matemáticos, podemos aprovechar para profundizar en el significado de esos símbolos. A veces son los profesores, a otras veces para compartirlo con los alumnos. En ampliar la manera en que puedes representar un concepto, específicamente estimulándolo en los alumnos. O estudiar si se emplean los símbolos de manera adecuada. Es muy interesante la cantidad de chistes que reflejan la X. En esta viñeta Foxtrot americana se alude a dos empleos de la X. Los personajes, la chica, los dos hermanos, la chica aunque es mayor que el otro, es muy poco hábil en matemáticas, el pequeño es de una gran habilidad matemática y al intentar explicar, dice, mira, esta X se llama variable, yo creía que era el signo de multiplicar, ya tenemos dos significados de la X, pero podemos seguir ampliando. Y para ello podemos pedir que los alumnos coleccionen chistes sobre la X, que los organicemos, que los clasifiquemos, que inventemos nuevos. Por ejemplo, esta de John Harris es muy interesante, pero ahí está. ¿Qué es la letra en este caso? ¿Es la incógnita como algo soberano? El chiste este de Forges, un humorista actual en España, nos alude a la letra como variable porque no sabemos todavía cuál será el tamaño de la Europa que queremos construir. Ni de los 15, ni de los 23, ni de los 30. Para dejarnos de líos, lo mejor es la que lo denominemos la Europa de los X elevado a N. Un alumno argentino de una profesora con la que compartí un trabajo, ella lo elaboró con sus alumnos sobre chistes con fracciones, matechistes, la profesora Liliana Dri, de Buenos Aires,
Facundo es un alumno suyo y hizo este chiste. ¿Qué es la X para ustedes? El sitio donde está el tesoro. La incógnita como incógnita por antonomasia. Otras veces podemos emplear los signos para mostrar si son adecuados. Esta viñeta no es una viñeta humorística propiamente dicha, es publicitaria, pero en ella se hace una alusión al número pi como si fuera una variable, la suma desde pi igual a 1 a infinito. La imagen es muy evocadora, es muy interesante, la raíz cuadrada de cosas extrañas, pero sí que tenemos que poner en común al menos la legitimidad y el significado de los símbolos. Pues la manera de estimular a ello es animarlos a que busquen carteles, publicidad, chistes con errores matemáticos, con alusión matemática a signos, que identifiquen los significados y los errores, que corrigen, que clasifiquen, que inventen nuevos. Las dos últimas categorías se refieren a los chistes que sugieren matemáticas o que hablan sobre la enseñanza de las matemáticas. Veamos primero las que sugieren matemáticas. Reconozco que la subjetividad en ellos es mayor porque obedecen más que nada a la disposición del receptor para identificar elementos matemáticos ahí. En este caso, unos y otros nos dan ideas a los profesores para profundizar en significados de los conceptos, pero a la vez para proponer que los alumnos también inventen, coleccionen o estudien la visión de las matemáticas que se dan en situaciones nuevas. Un autor que me ha parecido especialmente interesante como sugeridor de las matemáticas es Jim Davis, que es su personaje Garfield, que maltrata al su dueño, utiliza una alusión al desprecio o a la falta de afecto a través de una serie de elementos recursivos. Como dice en este caso, no me respetas lo más mínimo, no me respetas lo más mínimo, minimísimo, minimísimo. Y está dispuesto a seguir, pero dice, puedes pararme cuando quieras, porque está esperando que lo pare. Parece que Garfield se compadece de él y solo pide un par de mínimos más. Pero en el fondo lo que está pidiendo es, ¿cuándo me paro? ¿Fijas un epsilon o un n0? Está haciendo un sistema similar al que ocurre con la determinación del límite de una sucesión, en el que, fijado un epsilon, hay que fijar el margen del término o en las funciones el intervalo del valor de la variable. Hay varios chistes, por ejemplo, trabajando sobre el concepto de infinito, que evocan elementos sobre la idea de infinito que se tiene en sociedad y que nos puede ayudar a los profesores y alumnos a comprender cuál es la imagen de infinito y enriquecerla progresivamente. Respecto a las matemáticas, a la enseñanza de las matemáticas, hay una gran cantidad de chistes que las presentan como complejas, inalcanzables, difíciles, persecutorias, que tenemos manía persecutoria contra los alumnos, etcétera, etcétera. Hay otras que son más amables y en este caso me he permitido traer esta que me parece especialmente ingeniosa. Mingote, un autor español fallecido no hace mucho, decía que después de ver en la tele los asesinatos, corrupciones, adulterios, crímenes y fornicaciones habituales, no comprendo por qué nos hacen estudiar estos libros fantásticos sin nada que ver con la realidad, como es un libro de geometría. Los libros de texto no reflejan la realidad que presenta la tele. Pues bien, podríamos mirar estos chistes, hacer que los alumnos los traigan y estudiar qué papel desempeñan. Este chiste puede mostrar un error de los alumnos o un error de la enseñanza. Pregúntale, ¿qué pasa? Justo ayer dijo que x era igual a 2. Proponer a los alumnos que inventen errores, chistes matemáticos, como comentaba hace poco con el trabajo de Viviana Dri sobre mate chistes, da una ocasión importante de que ellos nos muestren cuál es su imagen de los conceptos y podamos tomarlo en cuenta para procurar enriquecerla. Como conclusiones, entonces, he de decir que hay matemáticas en el humor que reflejan cómo lo ven los que no son matemáticos, cómo se ven en la sociedad.
nos muestran a la vez que las matemáticas son necesarias para la vida. A veces nos hacen ver algunas cualidades: su seriedad, su exactitud, la dificultad. A partir de aquí, sugerimos que el humor aporta en la enseñanza aspectos cognitivos, la posibilidad de romper expectativas, de favorecer un cambio de tipo 2, como proponíamos al principio, pero a la vez pueden tener un papel pedagógico, darnos la oportunidad de elaborar propuestas para enseñar matemáticas, para estimular a los alumnos a hacer chistes, a aprender e incluso a manifestar sus manías con respecto a nuestra ciencia, lo cual nos ayudaría a evitar ese distanciamiento que suele ocurrir entre profesores y alumnos. Para terminar, permítanme que les deje una tarea para casa. Es otro chiste de Sendra, en el que se hace alusión evidente a medidas de centralización. El personaje dice que pertenece a la clase media, tiene una familia tipo, es de mediana edad y una cultura estándar, lo que le hace ser feliz.